Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tengo 15 minutos. A los asesores, cuando nos dan 15 minutos, usualmente tenemos 7 en realidad. Así que voy a tratar de apretar lo más posible, no sé si se escucha, apretar lo más posible algunos conceptos que quiero compartir con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de esta reforma de la Ley 24660, las graves implicancias que tiene. La reforma puede ser criticada y abordada desde distintos enfoques y seguramente a través de las distintas exposiciones en este panel esos enfoques van a tener su lugar, pero mi idea era plantear un problema bastante más general en cuanto a las consecuencias, pero además también en cuanto al diseño de política criminal en materia penitenciaria. Si la Ley 24660 o esta reforma plantea un giro en la manera de entender o de diseñar el esquema de ejecución de penas en la Argentina. Y esto es quizá lo que me gustaría dejar sentado para luego, por supuesto, debatirlo con ustedes. En principio tenemos que nuestra ley 24660 es de 1996, una ley que recoge postulados que ya habían inicialmente recogido el decreto 512/58 del año 1958, cuando se implementaron y se incorporaron de alguna manera a la legislación interna todos los postulados de las reglas mínimas de Naciones Unidas del 55. Y esta ley 24660, cabe decir, merecía y merece, o tal cual estaba originalmente redactada, una revisión. A 20 años de su sanción, realmente se merecía revisar la vigencia o necesidad de retoques en muchísimas de las disposiciones. Pero ocurrió que la reforma de la Ley 27375 generó lo que yo denomino un estado de apocalipsis penitenciario. La nueva Ley 27335 no es una ley de reforma. Planteada está como una ley de retoque, pero es una ley que reforma aspectos estructurales y que transforma la ley 24660 original realmente en un cambalache de difícil comprensión. Esta situación nos deja en una cuasi situación de anomia penitenciaria, y esto es precisamente el desafío que tenemos, y por eso es tan relevante de una primera banda tratar de entender si la naturaleza de estas disposiciones debe ser temporalmente aplicada a partir de su vigencia, y a quiénes, o cuál es y en qué caso estaremos frente a un caso de ultraactividad de la ley 24660. Por favor, el anterior. Estas son las características e implicancias que tienen de manera genérica la ley. Un marcado endurecimiento para el acceso a mecanismos de atenuación de encierro, asimetría e incoherencia dogmática, improvisación legislativa y desconocimiento de la tradición penitenciaria argentina. Me estoy quedando corto con los elogios, pero lo que sí me interesa plantear es que estamos frente al ejemplo de ultraactividad de la ley penal más prolongado de la historia legislativa argentina. ¿Por qué digo esto? Este es el estado de población penitenciaria 2017. 81.975 personas se encontraban privadas de libertad, estadística del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de Pena. Por fortuna tenemos, nuevamente, estadísticas que podemos utilizar, y con independencia de la cantidad de personas y de la situación procesal en la que se encontraban estas personas en 2017, tenemos solo una certeza: o estaban condenadas o estaban presas por algún hecho cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 27375. De modo que estas 81.975 personas no van a ser merecedoras de las bondades de la reforma de la Ley 27375, entendida tales como una ley claramente más o menos benigna que la Ley 24660. Esto representa un problema gigantesco. En principio, yo en la Universidad de Buenos Aires enseño 2 leyes. Claramente. ¿Por qué? Porque lo primero que debe uno preguntarle a su defendido es ¿cuándo te condenaron? Porque de ahí vamos a ver cuál es la ley que vamos a aplicar en cada caso. Pero además, la ley 24660 tiene 229 artículos. Es decir, todos sabemos, o nos han enseñado, que las leyes penales no deben ser interpretadas de forma mosaica. Es decir, tomando lo que nos conviene de cada disposición. Las leyes son un todo. De modo que
existen, y es probable que existan en el transcurso del tiempo, problemas interpretativos en cuanto a que alguien puede, o para alguien en particular, puede llegar a resultar más benigna alguna disposición de la nueva ley. Es muy raro que esto pase, pero lo cierto es que hay, por ejemplo, el programa del 56 Quater, es un programa de liberación que está previsto para los que no le dan nada. Bueno, hay muchas situaciones de personas que hoy no tienen nada y quizá quieran que se les aplique esa disposición aisladamente. Acá vamos a tener un problema. También vamos a tener un problema con lo que tiene que ver con la aplicación ultraactiva de reglamentos, ¿sí? Hay disposiciones de carácter reglamentario que son más benignas que la ley, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener ciertas dificultades para plantear desde el punto de vista de la vigencia del principio de legalidad la vigencia de un reglamento por sobre una disposición de carácter jerárquico mayor como sería la ley. Esto también puede tener ciertos problemas. Y el otro problema, que también lo dejo como problema para luego debatir, es el punto a partir del cual, el punto divisorio a partir del cual se empieza a aplicar una u otra ley. Algunos entenderán, como por lo menos en mi caso, que la fecha del hecho es la que delimita cuál va a ser la ley vigente, pero hay personas que creen y pueden encontrarse con pronunciamientos que es la fecha de la sentencia condenatoria o la fecha de la sentencia condenatoria firme la que delimita cuándo empieza a aplicarse una u otra ley de ejecución. Y lo digo porque, por ejemplo, el profesor Borja Mapelli cree esto. Cuando escribimos un manual penitenciario, discutimos justamente este punto. Para él, el punto divisorio es el adquirir la calidad de condenado, no el hecho. Y esto es un problema discutible. Para nosotros los argentinos, que siempre tenemos un problema adicional, tenemos el régimen de ejecución anticipada voluntaria. Entonces podemos tener una situación incluso adicionales. Mire, yo cometí el hecho en tal fecha. Todavía no soy condenado, pero pedí que me traten como condenado desde esta. Así que pongámonos de acuerdo qué ley se me va a aplicar. Estamos todos, imagino, que coincidimos en que no saber qué ley se aplica es uno de los peores problemas que podemos tener. Podemos tener una ley mala y lidiar con ella, pero tener una ley que no sabemos cuál es la que debe aplicarse para el problema carcelario es especial y particularmente grave. Bien, el diputado Petri nos decía que cuando sancionamos esta ley lo hicimos para que los zafarones de la justicia dejaran de liberar delincuentes violentos que siguen cometiendo delitos o se fugan cuando consiguen los beneficios. Pero por suerte aclara que lamentablemente por el principio de retroactividad de la ley penal, la ley que prohíbe las salidas anticipadas solo va a regir para los delitos que se cometan con posterioridad a su sanción. Esto por si algún juez le quiere aplicar, muéstrale que ni Petri dice que se puede aplicar retroactivamente la ley. Y quitémosle el adjetivo de lamentable y más o menos el tuit nos sigue. Bien, sigo corriendo. ¿Pero qué queda de esta ley? Esta ley es federal, esta ley es local, es una facultad delegada. Bueno, desde los comienzos, ya Rodolfo Moreno, cuando propone la sanción de su Código Penal, que fue luego el de largo debate entre el Código Tejedor y el de él, el que terminó siendo sancionado en 1921, él quería que justamente con el Código Penal se sancione una ley penitenciaria. No lo logró, de hecho presentó en 1922 un proyecto de ley penitenciaria porque Moreno sostenía que dos penas que se ejecutan de manera diferenciada son dos penas distintas. Y esto no era admisible en la unidad penal que pretendía el Código Penal Federal del 21. Fue el decreto 412/58 el primer intento de materialización de unificación penitenciaria, porque entre el 21 y el 58 hubo varias provincias que empezaron a dictar sus propias legislaciones de ejecución. La primera fue la provincia de Buenos Aires, creo, si no me equivoco, que Córdoba también. Y entonces, en el año 58 se quiso, a través de una ley única, unificar toda la legislación penitenciaria. Bueno, esto empezó a generar debate. Ítalo Argentino Luder dijo ya respecto de esa ley que era errado pretender que las provincias tengan que cumplir con una ley dictada por el Congreso Federal porque el derecho penitenciario pertenece a la rama del derecho administrativo. Esta era la posición que tenía Luder. Y como derecho administrativo, el derecho administrativo es local, con lo cual los gobiernos federales no pueden, o el gobierno federal, perdón, no puede imponer a las provincias una determinada forma de administración penitenciaria. La discusión se renueva con la ley 24660, que contiene esencialmente dos artículos. Artículo 228. La Nación y las provincias procederán dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley
a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes a efecto de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente. Este artículo desconcertó a las provincias. ¿Cómo? En un año tenemos que sancionar nuestras propias leyes. No era que esto era una ley unificadora para todos. ¿Qué es lo que tenemos que adecuar en un año? Bien, el 229 termina de desconcertarnos. Esta ley es complementaria del Código Penal. ¿Sí? De modo que si es complementaria del Código Penal, ¿qué tenían que hacer las provincias? No tenían nada que hacer, ni dictar legislaciones de reconocimiento, ni tampoco dictar sus propias legislaciones. Estos dos artículos generaron un mar de discusiones doctrinarias que hoy se renuevan. Primero, Daniel Eduardo Vicente decía que la ley 24660 es reglamentaria de derechos consagrados en nuestro bloque de constitucionalidad federal. En tanto, esta ley es reglamentaria de la Constitución, debe ser una ley del gobierno federal, y es el gobierno federal el que tiene que legislar sobre los puntos. Pero aceptaba Vicente que había ciertas disposiciones que no necesariamente eran reglamentarias y que tenían naturaleza procesal o administrativa. En este sentido, es cierto porque la ley 24660 tiene una pluralidad de normas. No todas son de derecho material o reglamentan condiciones carcelarias que están reguladas en la Constitución. Marcos Sanz retoma un poco las ideas de Vicente y sobre la base de dos principios, igualdad y legalidad ejecutiva, sostiene que el único habilitado y que tiene competencia para legislar sobre la materia es el legislador federal. El profesor Zaffaroni, sí, ya termino, sostiene que las provincias pueden legislar porque no puede invocarse el principio de igualdad contra omni. Básicamente lo que dice el profesor Zaffaroni, si una provincia regula mejor que la ley federal, yo no puedo decir que se está violando el principio de igualdad para poner a esas personas en una peor situación en la que estuvieran si se aplicara la ley provincial. Entonces, para Zaffaroni, la ley es una ley marco de derechos, marco mínimo de derechos, y las provincias pueden regularla o mejorarla. El fallo Verditsky recogió de alguna manera estos postulados. Gustavo Herbel, bueno, en una posición parecida a la de Zaffaroni también, entendió que las leyes federales no pueden extender la competencia legislativa del Congreso Nacional. Esto dice, no puede el legislador atribuirse al mismo diciendo que esto es complementario del Código Penal, competencias que son provinciales. Que la igualdad no puede cancelar el principio federal. Es interesantísimo este razonamiento porque, dice Herbel, los códigos procesales son todos distintos y nadie se queja del principio de igualdad. De modo que el principio de igualdad no tiene nada que ver con el principio federal. En todo caso, es un problema de reparto de competencias legislativas y lo que hay que definir o discutir es eso. Para Herbel, la legalidad puede ser materializada sin problema por la ley provincial. De modo que tenemos distintas posiciones y este debate existía antes de la ley 27375. Pasamos a la posición de Sergio Delgado, un poco más compleja, como no tengo tiempo no la desarrollamos, pero vayamos a cuál es la posición del diputado Petri. ¿Qué nos enseña Petri respecto de este gran problema que en la Argentina tiene 100 años? ¿Sí? ¿Qué nos enseñó Petri? ¿Cómo resolvió la ley 27375? Artículo 228 reformado. La Nación procederá a readecuar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes dentro de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley a efecto de concordarla con sus disposiciones. ¿Qué nos falta en el primer párrafo? Las provincias. Ya no están mencionadas con ese imperativo que tenía el 228 original. Ya las provincias no están de ninguna manera obligadas a dictar ninguna legislación. Pero en el segundo dice que de igual forma se las invita, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a readecuar su legislación y reglamentaciones penitenciarias. ¿Cómo? Bueno, como les parezca, ¿sí? No están obligadas a hacerlo, están invitadas nada más. El legislador transformó el artículo 228 en una invitación, respondió s'il vous plaît. Si usted quiere, reglamente, saque su ley cuando usted quiera, no hay problema. Solo la Nación lo tiene que hacer en el plazo de un año. El 229 reformado dice, esta ley es complementaria del Código Penal en lo que hace a los cómputos de pena, régimen de libertad condicional y libertad asistida. Estos son los tres aspectos, no voy a ahondar ahora porque son pocos los que están regulados en la ley que tienen que ver con esto, pero lo cierto es que las provincias solo estarían limitadas para legislar en estos tres aspectos, porque estos tres aspectos sí serían complementarios del Código Penal. Gustavo Herbel de todas maneras les diría, no importa que el legislador diga, las provincias pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Entonces, bueno, con esta hiper recontra velocidad les pido disculpas, pero quedo absolutamente a disposición para dudas y muchísimas gracias por su atención.